Sí, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante, además de actualidad, que son los BRICS. Como todos sabemos, los BRICS pues es una conjunción de iniciales de países que participan en este grupo. La B de Brasil, ¿verdad? Estamos hablando la R de Rusia, la I de la India, la C de China y S de Sudáfrica. Son los BRICS.
Entonces, para eso nos acompañan aquí nuestros amigos y especialistas en temas económicos, ya que ellos pertenecen a un movimiento de economía fundado por Lyndon LaRouche, y es una corriente larouchista. Carolina Domínguez, bienvenida. Buenas noches. Carolina Domínguez Cisneros es investigadora del Centro de Estudios Económicos de la Economía Física, AC, se especializa en el área de energía y también está muy de acuerdo con el ideario del economista Lyndon LaRouche. También bienvenido, mi estimado Gerardo Castilleja Chávez, es tu segunda o tercera participación, no recuerdo bien, pero por aquí eres siempre bienvenido. Gracias. También es investigador del Centro de Estudios de Economía Física, Asociación Civil, y trabaja en el área de infraestructura y grandes proyectos. Obviamente, los dos, siendo del mismo grupo, están de acuerdo con la propuesta económica de Lyndon LaRouche. Carolina, ¿qué nos puedes decir? En alguna ocasión Gerardo ya nos explicó referente a la filosofía Lyndon LaRouche. Brevemente, para retomar el tema, y de ahí nos vamos a saber qué son los BRICS, cómo iniciamos el año y luego las propuestas que para bien. Este año vienen. Por favor, Carolina. Pues, buenas noches a tu auditorio, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. LaRouche es un economista físico, como hemos tenido la oportunidad de explicar. Él está basado en conceptos científicos de lo que es realmente el progreso humano, de lo que es realmente la creatividad del ser humano plasmada como bienestar general. Sobre todo los procesos que habla de la densidad energética, como mencionabas, es fundamental que una nación tenga una soberanía energética si quiere realmente llegar al futuro, ¿no? Entonces LaRouche, como buen estadista, ha determinado un plan no solamente de emergencia, sino un plan para reorganizar al sistema financiero, porque está en bancarrota total, partiendo del hecho de que es posible si se reorganiza sobre todo el sistema bancario. Entonces, este nuevo año presenta la iniciativa de LaRouche, que se ha tomado mucho más fuerte, sobre todo en los Estados Unidos, y de eso es de lo que creo que podemos empezar a hablar con la investigación que ha hecho Gerardo. Muy bien, Carolina, háblanos un poquito de Lyndon LaRouche, quién es, de dónde es originario, actualmente dónde trabaja o el grupo en qué ámbito está trabajando, y bajo ese esquema ya podemos entrar de lleno al tema. Claro, mira, LaRouche como economista físico, él es norteamericano, sí. Él ahorita reside en los Estados Unidos, ya tiene 93 años de edad, él, a pesar de la edad que digamos debería estar un poco más pasivo, está muy activo. Él crea este movimiento internacional empezando en los Estados Unidos, tenemos movimiento también en México, en general en Latinoamérica, en Europa, Australia, y la prioridad de la política de LaRouche es sobre todo eso, llevar a cabo esta propuesta en cada nación, respetando la soberanía, por supuesto, de cada país, pero sí determinando qué tipo de acuerdos se podrían llevar a cabo entre ellas para poder mejorar el nivel de vida de la población. Y ahorita LaRouche está muy activo, él da conferencias todos los viernes para que la gente pueda escucharlo directamente y saber qué análisis económico tiene a cada momento. Perfecto. ¿Esas conferencias son presenciales o se pueden bajar de alguna liga por internet? Sí, claro, de hecho se pueden bajar de nuestra página, es larouchepac.com. ¿Con C o con K? Con C, LaRouchePac o larouchepac.com. Ahí hay un link en español al que puede acceder la gente, traducción simultánea al español, para que escuchen lo que plantea LaRouche y en base a eso pues determinar qué es el liderato en general en otras naciones. Perfecto. Entonces, muy bien. Les recomiendo mucho cada viernes a las 7 de la noche. Los viernes 7 de la noche. En nuestra página. Perfecto, muy bien. Ahora, esta filosofía larouchista, ¿cómo se liga con la integración de BRICS y con lo que BRICS está desarrollando actualmente? De hecho, podríamos decir sin temor a equivocarnos que prácticamente los BRICS tomaron el método de LaRouche,
porque entre él y su esposa Helga Sepp-LaRouche, que es la que coordina nuestro trabajo en Europa, han hecho una campaña muy fuerte desde los 60, los 70, metiendo esta discusión a nivel gobierno, a nivel más alto que se tiene en las naciones, diciendo, bueno, se requiere este nuevo sistema económico basado prioritariamente en esta colaboración. De hecho, el año pasado estuvo muy activa la esposa de LaRouche, Helga, viajó a China varias veces, hubo una conferencia que se hizo en Beijing hablando de la ruta de la seda, proyectos de infraestructura entre estas naciones, fue invitada a exponer estos temas y fue cubierta en la mayor parte de los periódicos en China. Entonces, como parte de esto, también nosotros la invitamos a dar una conferencia, esa fue por internet, la otra fue presencial. La invitamos por internet en México, en donde tuvimos muchísima gente, en términos de jóvenes, ¿no?, que es lo que más organizamos en las universidades. Pero bueno, esta discusión de los BRICS es totalmente el pensamiento de LaRouche. ¿Por qué? Porque LaRouche habla de declarar el sistema bancarrota y de ahí comenzar un nuevo, diciendo, bueno, ¿cuál es el problema del sistema financiero? Las monedas se devalúan, la economía se ha preferido que sea una economía especulativa, no una economía productiva, en donde el dinero tiene valor por sí mismo, como si fuera un ente, ¿no? Como si fuera, si pudieras comerte las monedas y demás, no tiene un valor respaldado en la producción. Entonces este colapso lo que da como efecto es devaluación de las monedas. Lo vemos, por ejemplo, ahora el precio del petróleo, no tiene nada que ver con lo productivo, es mera especulación en el sistema financiero. Entonces toda esta política ha colapsado la economía. Ahora los BRICS están planteando algo totalmente revolucionario, diferente a eso, pero que ya LaRouche había metido en discusión Rusia, China y en diferentes países. Muy bien, seguramente ahorita en pantalla tenemos ya lo que es el mapa de la ruta de la seda. Estamos pensando en la ruta de la seda, es de China hacia Europa, ¿verdad? Esa sería la ruta. Claro. ¿Qué se está haciendo? Mira, principalmente, partiendo de este tema de los BRICS, principalmente lo revolucionario de esto, como nosotros lo hemos determinado, es que representan un renacimiento a nivel mundial, porque si nuestro auditorio está viendo el mapa, tenemos el mapa en donde hablamos del 46% casi de la población. Estamos hablando de que la mayor parte del planeta en términos de territorio está diciendo queremos un nuevo sistema económico. Como territorio, no como número de personas. Como ambos, porque como estamos hablando de India, de China, de Brasil, tenemos una densidad demográfica muy elevada en esas naciones. Y hay otros países que, aunque no están formalmente dentro de estas siglas, son, digamos, están anexados a los, ¿verdad? Sí, de hecho sí. ¿Como de cuáles hablaríamos? Por ejemplo, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú. Los BRICS hicieron un acuerdo con Argentina para hacer trenes rápidos, no de alta velocidad, pero rápidos, 100, 150 kilómetros por hora. China mandó el proyecto, se estuvieron probando por 6 meses y ahorita ya están funcionando, y obviamente ya es un acuerdo económico que se ha hecho con Argentina. Con Colombia también. Eso es para cubrir la zona de los Andes, tengo entendido, ¿no? Ese es otro proyecto, en realidad este es como para cubrir la parte que requiere ahorita Argentina, pero en el mapa que tenemos vemos los proyectos principales de los BRICS que son basados en un principio. ¿Cuáles son? Ese es el principio. Mira, el principio económico es: las finanzas generan progreso, y el progreso genera desarrollo en general para las naciones. Con ese principio económico ellos tienen algunos proyectos. El primero más importante es el Canal de Nicaragua. El Canal de Nicaragua, como sabes, pues si uno entiende que el Canal de Panamá actualmente está saturado, o sea, hay veces que hasta los barcos requieren días de espera para poder pasar, entonces consideramos que se requieren nuevas vías de comunicación, nuevas vías de transporte. Por eso en este año abren la ampliación. Entonces, pero de alguna manera también debe de haber una descentralización, ¿no? Porque no es solamente diversificación, digamos. Sí, claro, y aparte cuando tú tienes esa conexión con el mundo, debe de ser tan variada para que también otras naciones puedan tener acceso a ese desarrollo que implica un canal, ¿no?
Por ejemplo, ahorita el canal de Nicaragua, que mi compañero Gerardo tuvo la oportunidad de entrevistar a el director del proyecto del canal de Nicaragua, que es a la vez el director de la Universidad de Nicaragua. Estamos hablando de que así podría funcionar mejor. ¿Por qué? Porque él habla de unir a los jóvenes a esta discusión, no una discusión de pesimismo cultural, de que no van a tener empleo, sino una discusión de que su mente está centrada en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que van a lograr? Entonces, uno de esos proyectos es este canal. Estamos hablando de 278 kilómetros, imaginemos esto, y no lineal, sino pasando montañas en general. Hay una parte en donde en Nicaragua, no se ve en el mapa, pero Nicaragua tiene un lago interno. Managua. Entonces, en esta parte del lago interno es donde se va a hacer casi todo el proyecto, cuidando y protegiendo el ambiente, todo lo necesario, pero eso ya comenzó el 22 de diciembre. Entonces, ese es el principal proyecto. Otro de los proyectos es el tren que habla, es algo revolucionario, porque estamos hablando de Perú y Brasil, ¿no? Estamos diciendo, va a cruzar toda esta área para tener una conexión, y no es que el tren sea más barato que el barco, pero implica, por una cuestión estratégica, algo que es necesario en este momento para poder hacer que estas naciones, o sea, imaginemos, sabemos que en nuestro auditorio hay muchos ingenieros, imagínense la cantidad de empleos productivos que se dan. Requieres ingenieros, arquitectos, administradores, toda una gama de profesiones que ahorita no están enfocadas en lo que son sus profesiones. Entonces, en esta área, los BRICS representan una oportunidad para poder activar ese tipo de empleos productivos. Hay otros proyectos, el proyecto Aconcagua, que también es uno de los proyectos que se tienen en Argentina, Brasil, Chile, pero los más importantes son estos proyectos de infraestructura. ¿Con cuál principio? Este asunto de las finanzas. Ahora, algo revolucionario que hicieron los BRICS también fue crear el Banco de Desarrollo, que eso es algo, prácticamente la explicación fue, tratamos de cambiar a las instituciones, intentamos por 6 años, y bueno, de los que no hablan, ¿verdad?, pero cambiar al FMI y al Banco Mundial en el sentido de que pudieran dar crédito a proyectos de alto nivel. No lo logramos, ¿no? Dicen los BRICS, no lo logramos. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Pues simplemente crear nuestras propias instituciones. Si no se puede cambiar eso y no te quieres meter a ese sistema, pues creas un sistema diferente. Digamos que hicieron un fondo común y de ahí sale el Banco de Desarrollo. Hicieron un fondo común, estamos hablando de 100,000 millones de dólares. Cada porcentaje va a ser puesto por las naciones de los BRICS en proporción, pero lo más importante es que eso ya empezó a activarse. Inclusive, fíjate, con la buena intención de los BRICS es que el primer proyecto que se va a hacer es en Sudáfrica, pensando que es una de las naciones más lastimadas de los BRICS. Y algo que nos da una idea, porque hay mucha desconfianza en la población, hay mucho escepticismo de ahora vamos a tener un colonialismo chino, ¿no? O vamos a tener coloquialmente se diría puras chinaderas en el mercado, ¿no? Pero en realidad hay una intención de decir, bueno, vamos a prestar a proyectos, sobre todo de infraestructura. ¿Por qué? Porque actualmente el Banco Mundial no puede sostener eso, hay demasiadas demandas de crédito, y cuando presta ese dinero, presta anexado a una política económica. Entonces los BRICS con el Banco de Desarrollo dicen, no va a haber restricciones, nosotros no determinamos su política, pero sí la idea de que se creen estos proyectos de infraestructura. Muy bien, ¿y qué tipo de proyecto es el de Sudáfrica? Por ejemplo, uno de los proyectos interesantes son trenes, o sea, básicamente China está hablando de trenes. Es que ellos tienen un proyecto que se llama... La conectividad es importante. Conectividad, si nosotros viéramos, no tenemos ahora un mapa, pero les recomiendo al auditorio que pueda buscar un mapa de los trenes de China, es increíble. Prácticamente estamos hablando de toda China, una parte, más bien 3/4 partes de China están conectadas por trenes, y ellos a velocidades de más de 200, ¿no? De alta velocidad, o 250 kilómetros por imagínate, ahorita están desarrollando algo que es increíble, ¿no? Hablamos con amigos ingenieros, el maglev, que es los trenes de alta velocidad, pero son trenes que simplemente ya están encapsulados para que rompan la inercia, la fricción con el aire, viajan. El proyecto comenzó y sí se ha logrado que viajen a 2.900 kilómetros por hora.
O sea, estamos hablando de una velocidad más que Mach 3, pero estamos hablando también de una revolución, o sea, un nuevo principio físico aplicado a la infraestructura. ¿Tienen mayor velocidad que un avión? Sí, Un avión por supuesto. anda a 900, 1000 kilómetros por hora, sí, ¿no? Estamos hablando de 2900. En velocidad, digamos, de crucero. Sí. Ahora esto es con sistemas magnéticos y cosas por eso. Trenes de levitación magnética, donde simplemente no hay fricción, ¿no? Entonces se puede mantener esa velocidad. Ya nos alcanzó el futuro ahí. Entonces esa es la idea de ellos, eso es lo de Sudáfrica. Entonces esa especialización de China, digamos, les permite, por ejemplo, competir por construir y proveer seguramente de trenes en algo al mundo, como aquí en México, el de México-Querétaro, ¿verdad? Sí. Que por cierto declararon por ahí, ya estaba dado y ya después echaron para atrás. Me parece que va avanzando. China construyó, ya tiene ahorita la red de ferrocarriles de alta velocidad más grande del mundo. Sí. Eso le dio mucha experiencia. Su territorio lo requiere, ¿verdad? Porque el desarrollo de China se daba principalmente en las costas y no había desarrollo al interior. Hacia adentro. Así es. Lo que está haciendo China es seguir el sistema americano de economía. Ellos están adoptando las mismas pautas que adoptaron los Estados Unidos en su independencia. Cuando se independiza Estados Unidos de Inglaterra, ellos crean un banco nacional. No podían depender de los bancos británicos y se acaban de separar del imperio. Entonces crearon su propia estructura y crearon un mecanismo del Estado para proveer crédito federal. El creador, el genio de los Estados Unidos, se llamó Alexander Hamilton. Hamilton entendía muy bien cómo funcionaban los británicos porque él trabajó de muy chico, era un muchacho muy pobre, trabajó administrando un negocio y él sabía cómo eran las condiciones para poder negociar con estos bancos británicos usureros, ¿no? Que lo han sido siempre y lo siguen siendo, y creo que hasta que no desaparezca. Y Hamilton son los Shylock que Shakespeare nos decía. Pero Hamilton crea este sistema. Copiar el sistema americano, pero ahora incorporando toda la capacidad que desarrolló China por sí sola. Yo quiero aprovechar este programa para, además de junto con los BRICS, mostrar una idea diferente que se tiene de China. El problema es que buena parte de los mexicanos pensamos o se piensa que China solamente produce cosas baratas, desarrollando ingeniería inversa, copia todo lo de Occidente y lo presenta más barato. No es así. China empezó haciendo eso. Claro que empezó a imitar. Como Japón. Igual. En su momento. Los propios chinos dicen, toda economía que quiere desarrollarse tiene que empezar a copiar. Tiene que hacerlo mejor que lo que copia. Y China lo hizo. Pero ahorita en este momento China, desde 2001 para acá, China tiene un desarrollo impresionante propio, industrias propias, investigación de frontera. Tiene el más importante programa de investigación espacial del mundo. Tiene un proyecto, sorprende a cualquiera que lo revise. China está buscando crear un nuevo, bueno, no crearlo, industrializar un nuevo combustible. Se llama helio 3. Esa es la gran revolución que ya está tocando las puertas. El helio 3 es una variante, es un isótopo del helio, conocido desde hace tiempo como el mejor combustible para los reactores de fusión nuclear. El problema del helio 3, que no se avanzó en usarlo, es porque no existe en el planeta. No hay helio 3 en la Tierra, es extremadamente raro. Hay que fabricarlo. No es posible fabricarlo, se tiene que obtener, aunque no se obtiene de la Tierra, se puede obtener de nuestro satélite. La Luna es abundante en helio 3. Entonces, la idea es cómo se convierte esta mineral que tenemos en la Luna, lo convertimos en un energético que podamos traer a la Tierra. Si hacemos el balance energético, vamos a encontrar que el helio 3 tiene una extremada densidad energética que lo hace viable para traerlo a la Tierra. Entonces, las misiones que han hecho los chinos de colocar, primero han estado colocando artefactos en el espacio, después han puesto sondas en la Luna,
ya la tercera etapa donde ya llevaron un robot a la Luna, no es solamente un robot para analizar superficie lunar, está buscando las concentraciones de helio 3, porque la idea es instalar una estación robotizada en la superficie lunar, procesar el mineral y traerlo a la Tierra. Minería en la Luna. Minería lunar. Un contenedor con 50 toneladas de helio 3, que es lo que puede cargar un transbordador grande, espacial, equivale energéticamente a proporcionar la energía de 50 millones de barriles de petróleo. Por lo tanto, se vuelve viable, porque con esa cantidad, con un solo contenedor de 50 toneladas, se puede dar energía a toda Europa por un año. Entonces, es viable. En ese programa están. ¿Y la contaminación? Bueno, la gran ventaja de la fusión nuclear es que no genera desperdicios. Entonces sería fusión nuclear. Fusión, sí. Okay. Fusión nuclear. Fusionar estos núcleos de átomos ligeros genera una gran cantidad de energía. Sí. Como si fuera uranio, vamos. Sí, nada más que el proceso inverso, ¿no? Sí. Entonces, ¿inverso en qué? Inverso a la fisión, ¿no? Okay. La fisión, que es separar núcleos pesados. Esto lo hace. Y sí, la fisión tenemos siempre el problema de los desperdicios nucleares, que ya no es tanto problema, porque el combustible quemado de los reactores se puede reutilizar, está la tecnología. Japón está comprando, junto con, me parece que Canadá, están comprando los desperdicios nucleares para reprocesarlos. Se llama combustible MOX, y estas plantas ahora de fisión ya emplean una buena cantidad de combustible reprocesado. Lo reciclan casi un 93-94% se recicla. Entonces, ¿lo enriquecen nuevamente o algo por el estilo? Sí, lo que es un proceso complejo, sí, pero como todavía es un compuesto rico en isótopos, entonces se aprovechan esos isótopos. Y lo que tenemos estamos viendo un renacimiento nuclear, como decía Carolina, un renacimiento de lo que estamos viendo nuclear, un renacimiento en la infraestructura, en un nuevo sistema económico. Eso es a lo que tenemos que involucrar a México. Tenemos que atrapar las mentes de nuestro gobierno, de nuestros dirigentes, y asomarlos a que vean este futuro que ya está aquí, ya lo tienen, ya está siendo funcional. Muy bien. Regresando un poquito al mapa, Carolina, se está tratando de, digamos, tener conectividad en zonas que realmente no han sido atractivas para financiar, digamos, ferrocarriles en este caso. Ahora, esto está muy centrado en América Latina, está centrado en África. Sabemos que, digamos, de los recursos naturales, los continentes menos, digamos, explotados, pues, América Latina, estaría África, parte de Asia, ¿verdad? Entonces, digamos, esto sería una tendencia a posteriormente también explotar estos recursos naturales que todavía están ahí vírgenes. Lo importante de estos acuerdos de infraestructura debe ser el respeto a la soberanía de esas naciones, no una idea de vamos a crear los ferrocarriles por medio de los cuales vamos a robar los recursos, ¿no? Sino no robar, puede ser explotar, para beneficio de las mismas naciones, ¿no? Bueno, en ese sentido, claro, pero menciono esto porque como tú sabes, nosotros tenemos un trabajo organizativo en las calles, en las escuelas, en las instituciones, y tenemos siempre estas preguntas de la población, ¿no? De que si en realidad estos recursos, por medio de estos ferrocarriles, en general la infraestructura es simplemente un pretexto para llevarse los recursos de cada nación. Y es válido, no es algo que a alguien de repente se le ocurrió, sino que ha ocurrido, ¿no? En realidad en las naciones, y está ocurriendo. Los imperios así trabajan, ¿no? Exactamente, y eso es un punto muy importante, o sea, entender que los imperios siempre buscan saquear a las naciones, pero de ninguna manera desarrollar infraestructura. Eso es algo importante, por eso es que estas zonas que acabas de mencionar, que ese es un punto fundamental, van a desarrollar zonas que mucha iniciativa privada nunca arriesgaría a trabajar. ¿Por qué? Porque son proyectos de alto nivel, proyectos muy costosos, pero que no van a traer un beneficio alto en términos financieros, sino que van a traer un beneficio social,
que es algo muy diferente. Entonces, para que tengas una idea, a mí me sorprendió mucho al ver este asunto de China y los proyectos que tienen un proyecto para construir un tren en el área de Kenia, Uganda, Ruanda, Sudán del Sur, y en el área de Kenia es el primer tren o el mayor proyecto de infraestructura que tienen desde hace 100 años, y este proyecto del tren va a sustituir al tren que tenía el Imperio Británico en Kenia. Entonces esto no es solamente simbólico, sino es una idea de cómo se está echando a un lado todo el colonialismo británico para decir queremos desarrollo, y no solamente es que lo hagan y ellos dejen la concesión como ha ocurrido en México por 100 o 1000 años, sino que las propias naciones son las dueñas del proyecto en colaboración con esta inversión que se está haciendo. Entonces, algo importante de entender es que lo que debe de analizar uno es de dónde va a venir el dinero, y en base a eso vas a saber quién va a mandar, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Bueno, se está haciendo este banco, se está haciendo un fondo de reservas de emergencia para muchas cosas, pero la principal es proteger a las monedas. Esta devaluación que está ocurriendo de las monedas, que en realidad está muy fuerte, lo vemos ahora con el dólar, es un efecto, te digo, de una cuestión del sistema financiero, no tiene nada que ver, sí, en realidad todo el tiempo ha sido política. La Rouge, hay algo que siempre se está burlando de la gente que cree en esta mano invisible que mueve los mercados, ¿no? De esta ideología de Adam Smith, de David Ricardo, que la gente cree que realmente hay algo ahí oscuro, que es lo que está ocurriendo, y en realidad sí sabemos quiénes son. Tenemos una oligarquía financiera que ha controlado que las naciones no puedan invertir en proyectos de alto nivel. Por ejemplo, si tú como nación, hablando de lo que decía Gerardo, no tienes un banco que sea propiedad del Estado, uno no necesita ser dueño de todo, pero uno por el medio del cual pueda emitir crédito para proyectos de alto nivel. Un banco de desarrollo. Exacto, un banco de desarrollo interno, por medio del cual se puede emitir este crédito que no genera inflación de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el crédito, esa emisión monetaria está respaldada en infraestructura, que no está en el momento, pero que se está construyendo, ¿no? ¿No será que también en nuestros países en vía de desarrollo o economías emergentes no hay el suficiente superávit de recursos económicos para invertir? Sí. Bueno, perdón, lo que pasa es que las naciones tenemos que cargar en nuestros hombros un gran costo financiero. No se sabe exactamente cuánto, pero México paga más, casi cerca del 50% del PIB, son costos financieros. ¿Cómo se puede invertir cuando las condicionalidades de las que hablaba Carolina, cualquier crédito que viene de los organismos multilaterales, imponen una serie de condiciones? Entonces es imposible que uno invierta, porque siempre dicen, necesitas sanear tus finanzas y después vas a hablar de infraestructura. Y cada vez que hay un recorte por algún asunto como las bajas en las materias primas o los problemas financieros mundiales, lo primero que se recorta son los fondos de infraestructura, el gasto. En este momento yo creo que hay una claridad que se ha dado en Sudamérica y en otras partes, porque el sistema financiero está a punto de un desplome, un gran desplome. Sobre este tema del petróleo, la baja en los precios del crudo que se empezó a dar desde el año pasado efectivamente no tiene nada que ver con la oferta y la demanda. Lo que se está haciendo es una política de confrontación. Los sauditas, y eso ya se sabe a nivel mundial, son los que junto con los británicos y Washington determinaron hundir los precios del crudo para afectar principalmente a Rusia y a Irán. Están tan bajos los precios del crudo que ya se afectó no solo a las economías que decimos, sino que se afectó a los mercados financieros. Esto que están haciendo es un juego muy peligroso, porque puede ser la mecha que encienda un desplome mayúsculo. Los papeles financieros que circulan en los mercados, principalmente en Londres, en la City, en Wall Street, está a punto de estallar, porque no hay forma de respaldar toda esa emisión que se hizo. Entonces, un quebranto en los instrumentos financieros. Estamos hablando que hay una burbuja inmensa en el sector energético. Ahorita
En derivados financieros a nivel mundial hay aproximadamente una burbuja financiera de 2.000 billones de dólares. 2.000 millones de dólares. El PIB mundial no es ni el 3% de eso. Entonces, lo que tenemos es una incapacidad para poder sostenerlo. En medio de ese desplome que ya está ocurriendo, viene la baja del petróleo y muchos de esos papeles se vuelven todavía más impagables de lo que ya eran. ¿A qué nos aproxima eso? A que si se mantiene el sistema a costa de lo que sea, inyectando más liquidez, obligando a que las naciones cancelen proyectos para que sigan inyectando liquidez a los bancos, nos aproximamos a una guerra mundial. Y eso es lo que la Rusia ha advertido. Tenemos que cambiar el sistema y tenemos que hacerlo pronto si no queremos una confrontación entre las principales naciones, porque los BRICS representan una alternativa y es un sistema funcional, pero todavía existe este sistema, el cual México también todavía es presionado fuertemente para que no escape de ese sistema, para que no se acerque a los BRICS, y lo que tenemos es que en Europa hay ya indicios de que ellos se quieren salir del euro. Es una camisa de fuerza que ya no los deja respirar. Los alemanes están empezando a decir, las industrias alemanas, que quieren participar con los BRICS, que el sector financiero alemán ligado a las industrias están diciendo podemos participar, tenemos forma de hacerlo. Francia empezó a hacer, hace unos días empezó a decir el presidente francés, no debemos de seguir con la política de las sanciones contra Rusia, no funciona, dañamos a Rusia y dañamos a Europa también, estamos sufriendo y tenemos una ola de terrorismo mundial. No podemos pensar que son dos esferas diferentes, los actos terroristas sean ajenos a la realidad económica, más bien los actos terroristas son parte de una guerra financiera. Así que en el caso concreto a Rusia se le está atacando de tres formas. Una es con una guerra financiera, a través de las sanciones, una guerra económica, a través de las bajas en las materias primas, de la cual dependen en una buena parte, una guerra también de confrontación militar, se está rodeando a los rusos con armamento en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, en el Mar Mediterráneo, en Europa Oriental, de manera que los están rodeando. Y Rusia ya sabe, se siente que está siendo acorralada. Y el otro frente es lo que se llaman las revoluciones de color. Las revoluciones de color se les llama así a las revoluciones hechas a la medida. Se financian a diversos grupos que empiezan a manifestarse, como ha ocurrido en Ucrania. Uno tiene que ver que eso fue un golpe de Estado financiado por Occidente. ¿Y cómo ocurrió? Empezaron a financiar movimientos sociales donde la gran mayoría de los manifestantes no sabían realmente qué es lo que estaba pasando. Ellos iban a manifestarse por cuestiones legítimas, ¿no? Pobreza, falta de empleo, pero no sabían que se estaba instrumentando un nuevo modelo. La mayoría de la población, digamos el 95% de la población manifestante, eran incautos. El 4% de esos manifestantes eran organizaciones no gubernamentales, financiadas, preparadas en Occidente para crear las consignas, darle a la población un sentido de que tenía que pelear por encima de todo, tenía que pelear por la democracia o por alguno de estos temas, sin tocar el modelo económico, la salida del gobierno, en fin. Y el 1% terroristas, entrenados. Eso ocurrió en Ucrania a ojos de todo el mundo. Se cambió el gobierno, se impuso un nuevo gobierno de corte fascista. Bueno, las expresiones que hacen los ucranianos en el gobierno son abiertamente nazis, lo dicen. El primer ministro ucraniano acaba de hacer una defensa pública de los nazis, ¿no? Acaba de decir que los que invadieron a Ucrania y fueron los rusos, dice, cuando en realidad la invasión fue de los nazis y Rusia tuvo que salvar a Ucrania. Esa es la historia y así está documentado. Pero en esto nos referimos a que son los riesgos en los que estamos entrando. Entramos en un año complejo, apenas no termina el primer mes del año, tenemos terrorismo en Europa, tenemos un asunto gravísimo en petróleo, tenemos
a punto de estallar las burbujas financieras de Wall Street de Londres. Tenemos una situación compleja de pobreza en las naciones, tenemos una situación en México muy difícil, pero hay una alternativa, y eso es lo que nosotros queremos en realidad, Marco, que la población vea, que tenga un cambio de mentalidad, como está ocurriendo con Sudamérica, porque ven que que sí es posible reorientar la economía en base a elevar con grandes proyectos. Como decía Carolina, no se busca alta rentabilidad, hay algo más importante que la rentabilidad. Los ingenieros lo entienden muy bien, los economistas no, pero esperemos que con algunas clases lo hagan. Se obtiene algo más importante que rentabilidad con las obras de infraestructura de alto nivel, aumento de la productividad, y eso a futuro permite el despegue de cualquier nación. Yo quería presentarles unas gráficas brevemente de cómo es que la producción en el mundo, si podemos ver la primera gráfica, claro. Lo que tenemos ahora, vamos a tomar el caso concreto de China por una razón. China es la nación del mundo que más está produciendo, que más crece, y la que más rápidamente ha incrementado su producción de acero. La mitad del acero del planeta se produce en China, y esto tiene del 2001 para acá. Es un proceso muy corto, y consideremos que el acero es la base de cualquier economía industrial. Claro. Igualmente hay una gráfica donde muestra también la producción, el incremento de la producción de carbón, que es muy alta, donde también China es la que más rápidamente ha crecido su producción de carbón mineral, necesario para la fabricación de acero. Entonces, en el caso de hierro, el hierro, son las tres principales naciones del planeta que producen el mineral de hierro, que son China, Australia en primer lugar, Brasil en segundo, China en tercero, pero el principal consumidor de ese hierro sigue siendo China. Entonces, lo que tenemos aquí es que si en el mundo el 90% de todo el comercio mundial se hace por vía marítima, entonces la vía terrestre y aérea pues es apenas una fracción. Todo se transporta realmente por barco a grandes volúmenes en el mundo. Eso nos permite ver por qué se requieren grandes proyectos, grandes canales. El canal de Nicaragua, el canal ampliado de Panamá, el canal transísmico en México, que es otro proyecto que se tiene que desarrollar también y está planteado. El canal de Suez, el ensanchamiento del canal de Suez, muy importante. Son las rutas de la nueva ruta de la seda marítima también. Así como hay una ruta de la seda terrestre, hay una ruta de la seda marítima. Se tiene que ampliar. Y el acero, el mineral de hierro, que ha sido consumido en grandes cantidades por China, demuestra la manera en cómo la infraestructura va demandando, no solo para el acero estructural, para la construcción, el acero para el sector metalmecánico, y tenemos ahora uno de los mejores proyectos que ya están ahí listos para echarse a andar, es la conexión en el estrecho de Bering. Para poder conectar, hay un mapa, me parece que es los mapas que están hasta el final. Si podemos pasar hasta el mapa del final, hay una mapa que es una proyección polar desde el polo, donde se ve la conexión del puente terrestre. Aquí es importante lo que se dijo al principio. Este tren de alta velocidad, el Maglev, es un tren que va a través de un colchón magnético, y efectivamente ya corre a 450 kilómetros por hora. Hay un Maglev del aeropuerto de Shanghái a Shanghái de tecnología alemana. Lo que está haciendo China, que es lo que se refiere a Carolina, es que ni los propios alemanes lo han construido, ¿no? Que ni Alemania lo tiene. Esa es una paradoja. Los alemanes, es una vergüenza que no lo tengan, siendo un tren totalmente desarrollado en Alemania. Pero China ya está desarrollando sus propios Maglev, y lo que están incorporando está el prototipo de introducir el tren dentro de un tubo al vacío. Entonces, la fricción que se tiene con la vía no existe porque el tren va flotando, y la fricción que se tiene con el aire no existe porque está al vacío. Entonces, experimentalmente se obtienen velocidades de 2.900 kilómetros por hora,
que son casi 4 veces la velocidad de un avión comercial. Ese sería. ¿Y el Mach 6, me dices? Sí, el Mach 6, sí. O sea, más rápido que el sonido 6 veces. Sí, bueno, sí, casi. Bueno, no tanto, son 2000, sí, 2900. Sí. Pero lo cierto es que ese sería el transporte del futuro. Es altamente eficiente, no contamina, su energía es totalmente eléctrica. Y si tenemos entonces una planificación del planeta, donde tenemos energía nuclear abundante, de fisión y de fusión sobre todo, con un energético que nos permite no seguir quemando hidrocarburos y usar los hidrocarburos para usos más nobles, la petroquímica, toda la cadena que podemos hacer de los derivados. Tenemos que tener grandes proyectos de gestión de agua. Lástima que no pudo traer, Carolina quería presentarles a tu auditorio, y espero que en el futuro podamos presentar claro, mayor con todo gusto. El Plino, un gran proyecto hidráulico por el cual hemos peleado durante 40 años, es totalmente viable, es maduro el proyecto para llevar agua de Nayarit a Sonora y hacer una irrigación de más de 1,5 millones de hectáreas. ¿Cómo mover esa agua? Energía nuclear, hacerlo eficiente. Estados Unidos tiene más de 40 años también con un proyecto importantísimo, el Nahuapa, para traer agua de Alaska hasta el sur de los Estados Unidos. Igualmente, ¿cómo se potenciaría ese movimiento gigantesco de agua? Energía nuclear. Entonces, energía nuclear, transporte de agua. Existe el programa para África, de la política de los grandes lagos, de igual forma, transporte de alta velocidad, maglevs, y entonces lo que vamos a tener son corredores de desarrollo. Donde vaya la vía de alta velocidad, podemos poner a un costado y al otro una franja de 100 kilómetros, donde vamos a aprovechar el transporte de mercancías y el transporte de población eficiente, poniendo centros energéticos, agua, y además podemos hacer oleoductos, poliductos, en fin. A ese corredor de desarrollo y a ese proyecto ya se ha pensado mucho. Se hacen pequeños complejos que se llaman dúplex, donde se tiene energía suficiente para desarrollar una serie de ciudades pequeñas conectadas entre sí por ferrocarriles, ya no de maglevs, pero sí ferrocarriles de buena velocidad, y vamos llevando el desarrollo al interior del continente. De hecho, es importante que el auditorio y que sepas que este próximo sábado, 17 del mes, vamos a tener una conferencia muy importante, una conferencia en Nueva York, sobre el asunto de los BRICS, todos estos proyectos de infraestructura, y también en conmemoración como cumpleaños de Martin Luther King, con la idea de que el sueño de poder conectar de alguna manera al mundo se pueda hacer con este nuevo programa de los BRICS. Entonces es importante que la gente que pueda conectarse a la conferencia o que quiera saber más acerca del movimiento pueda contactarnos en nuestra página La Rushpac o en nuestras oficinas. Tenemos el teléfono. La idea es que la gente pueda asistir a la conferencia, se va a proyectar en nuestra oficina, pero también puede en la página de La Rushpac este sábado a la 1:30 de la tarde, lo pueden bajar en simultáneo. Y también es importante porque a la 1:30 de la tarde, aquí en traducción simultánea, larushpac.com. Y también es importante porque ahí vamos a abordar 3 temas, como una idea muy concreta, esto que hemos mencionado de los BRICS, también el asunto que es un escándalo en los Estados Unidos sobre estas, no sé si has escuchado, el auditorio ha escuchado las 28 páginas que se están revelando en Estados Unidos, porque resulta que uno de los hijos de Bush, Jeff Bush, está buscando la presidencia, ¿no? Y esto es un escándalo porque en realidad la gente está diciendo, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo es que es se gobernador atreve? de Texas, ¿no? Sí, entonces, y ya lanzó ¿Florida? En Florida, Sí, Florida. Y ya lanzó su campaña PAC, porque allá funciona así en los Estados Unidos, ¿no? Y está haciendo muchas cosas, está visitando a todos los centros financieros, ¿no? Pero nuestro movimiento ha documentado muchísimo el por qué Bush fue uno de los principales. ¿Cuál de los 3 Bush? Bush padre. Bueno, Prescott Bush, el abuelo de Bush, fue el que financió la campaña de Hitler en Alemania. De ahí Bush, el Bush hijo,
que gobernó los Estados Unidos. El primero de... El primero, 41 se llama, ¿no? Sí, sí. Bueno, él está metido en todo este escándalo de las 28 páginas del terrorismo que se hizo, o sea, las torturas que se hicieron para poder sacar información de los terroristas y demás. Estas 28 páginas ahorita es un escándalo porque en base a eso se está tomando el respaldo para hacer un juicio político a Obama, diciendo Obama en su campaña prometió a los víctimas, a los familiares de las víctimas del 9/11, que iba a dar a conocer estas páginas para poder saber qué es lo que ocurrió, ¿no? Porque es sabido como el embajador de Saudí había financiado directamente a los que atacaron el 9/11. Entonces, esto da pie totalmente para un juicio a Obama. Es un escándalo ahorita en los Estados Unidos y el movimiento va a abordar esta parte de cómo esto va a desatar puede ser un caos, pero también puede ser una manera de que la población diga qué es lo que los Estados Unidos, cuál es el papel de los Estados Unidos. La mayoría de la población no estuvo a favor de esa guerra, no estuvo a favor de lo de Irak, no está a favor de lo que hacen en Libia, de lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero están engañados, ¿no? No les dicen la verdad de lo que ha estado ocurriendo. Entonces vamos a abordar ese tema en la conferencia. Ya. Tiene que ver mucho con el 9/11 cuando iniciaba su gestión George Bush hijo, ¿no? Sí, de hecho el vicepresidente de Bush hijo, de George W. Bush, Dick Cheney, ha sido señalado muchas veces como la persona que facilitó que esta operación terrorista ocurriera. Es algo tremendo porque el propio gobierno estadounidense estuvo involucrado en que los sauditas, porque hay que acordarse, y eso es lo que las 28 páginas dicen, bueno, no se han revelado todavía, pero se van a revelar. Las 28 páginas establecen cómo el gobierno saudita, que ahora sabemos que financia al ejército islámico, el gobierno saudita, la monarquía saudita, colocó a un embajador, o su embajador en los Estados Unidos, Bandar bin Sultan, un gran amigo personal de Bush, del padre, del hijo y de toda la familia. Socios y todo lo que... Socios. Entonces no se quiere tocar a los sauditas porque pues, son socios en el petróleo, pero están totalmente vinculados a cómo se financió el 11 de septiembre para crear lo que ahora vemos, un estado de terror, una guerra al terrorismo que facilita la intervención a cualquier parte. Puede comenzar una guerra en Yemen porque sucede que los terroristas que cometieron el acto de la masacre de Charlie Hebdo, sucede que resulta que fueron una célula de Al Qaeda en Yemen. Entonces ahora comienza una guerra en Yemen. Y este es exactamente el esquema que muchos países están diciendo: no vamos a seguir un juego donde el terrorismo no tiene nada que ver, como se dice en la prensa. En los periódicos uno puede encontrar muchas páginas diciendo que es el fundamentalismo lo que nos está llevando al terrorismo. No es así. No existe un fenómeno sociológico del terrorismo. El terrorismo es una forma de guerra irregular y se establece financiada a través de agencias de gobierno o entidades privadas para afectar la política de un país. Eso es. Ahora, regresando un poco al tema de BRICS, en ese sentido, el tema de hoy que estábamos comentando desde un principio es: México de alguna manera pudiese, digamos, integrarse a esta política, aun cuando sabemos que hay mucha influencia hacia nuestra economía de algunos países cercanos. Sí, yo creo que esto es algo que hemos venido discutiendo bastante. El gobierno mexicano tiene a su manera, está entendiendo el proceso de los BRICS. Se ha acercado a China, fue a la reunión de APEC, Peña Nieto fue el presidente, fue a la reunión de diciembre pasado, finales de noviembre, perdón. No ha dejado el gobierno mexicano de tratar de vincularse, ¿no?, con los proyectos. Realmente lo que tenemos ahora es que México tiene una gran posibilidad de formar parte de forma directa con los BRICS o en los países periféricos que están trabajando con BRICS. Lo puede hacer. México tiene una gran tradición de ser un país líder en América Latina. Fuimos en realidad
un país, no solamente fuimos líder en el tercer mundo, y las políticas que adoptó México en defensa de los países, me refiero a a partir del 76 con López Portillo, tenemos una gran influencia, básicamente. Desde antes, ¿no? Con Echeverría. Con Echeverría éramos la referencia de América Latina. Podemos retomar eso, pero dentro, ahora, la diferencia entre el pasado y ahora, el presente, es que existe esta estructura de BRICS, a la que igual México sí debe integrarse. Proyectos ferroviarios son indispensables. Proyectos de transporte, de traslado de agua, gestión de agua son absolutamente necesarios. El último plan de gestión, el último programa de gestión se hizo con Cutzamala, 1980 tal vez. Llevamos más de 33 años sin un proyecto de gestión de agua nacional. Tenemos que regresar a la energía nuclear, es imperante. No podemos tener una matriz energética como la actual dependiendo del gas natural que tenemos que importar en su gran mayoría. Con petróleo, y tenemos necesariamente que dar este paso de que México forme parte de este puente terrestre de desarrollo mundial. Y si uno ve el mapa, si lo pueden poner nada más como última vez, el último mapa, uno va a encontrarse que México es un país clave para conectar el puente terrestre desde la parte norte, desde Alaska a Sudamérica. Son 3 vías de puente terrestre en las que México confluye, y es algo que es muy esperanzador por lo siguiente. Yo creo que tiene que cambiar la relación que el gobierno tiene con los jóvenes. Algo que está ocurriendo en Sudamérica, se lo preguntamos al portavoz del canal en Nicaragua, es ¿qué piensa el joven nicaragüense ahora que Nicaragua está construyendo un canal, una obra impresionante de infraestructura? Y nos dijo, la juventud recuperó el optimismo. Se quieren involucrar, quieren estudiar con rapidez porque saben que van a estar dentro de un proyecto que va a cambiar a su nación y que ellos son los que deben de operar ese canal. Lo que dice y lo que China les está planteando es, ustedes tienen que prepararse, porque yo no puedo mandar todos, o sea, la ingeniería la podemos hacer nosotros en colaboración con ustedes, pero la construcción y la operación del canal va a tener que ser en Nicaragua. Y eso al país le da un nuevo sentido, de que se está conectando, no solo es una obra para Nicaragua, sino que se están conectando dentro de un sistema de infraestructura, de una plataforma de desarrollo, que es algo totalmente diferente a lo que han vivido. ¿Qué era Nicaragua hace todavía? Bueno, ¿qué es Nicaragua si no es un país exportador de plátanos, narcotráfico? ¿Qué futuro pueden tener los jóvenes en una nación? Migrantes. Esta es la diferencia. Y si el gobierno mexicano capta esta idea, va a poder cambiar la relación con la juventud mexicana, que no ve un futuro en la nación, no ve un para qué prepararme, si no estamos definiendo un rumbo para el país. Entonces, México dentro de los BRICS sería recuperar el México que empezamos a tener en los 70s, un México industrial, y darle, por supuesto, un valor a todas nuestras exportaciones, pero sobre todo crear un mercado interno. Desarrollar el sureste del país es una obligación moral de la nación, ¿no? Además hay muchas reservas de recursos naturales, ¿verdad?, que pueden ayudar al desarrollo mismo del país. Por supuesto. Ahora, comentábamos hace un momento referente a las últimas reuniones de BRICS en julio pasado y en enero, tengo entendido. Ahora, ¿qué conclusiones, a qué se ha llegado? Ahí es donde estos proyectos se desarrollan, se plantean, se aprueban, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mecanismo? Pues, por ejemplo, desde julio del año pasado, en Fortaleza, Brasil, se tuvo esta reunión donde se determinó lo del banco. Y fue muy importante esto porque, como decías, los BRICS solamente son como el emblema, pero hay naciones que no están con el eslogan, pero que son parte de eso, ¿no? Argentina, Venezuela, Perú, y esta idea de cómo México se va a incorporar a esta nueva idea de los BRICS es importante con lo del tren México-Querétaro, porque si vemos solamente el tren parecería algo totalmente aislado, pero entendiendo que va a haber una conexión del mundo, estamos hablando de este proyecto de Perú, Brasil, estamos hablando de trenes en África, estamos hablando de
trenes a nivel internacional y que esto incluya a nuestro país, y que de hecho en México se plantean trenes de alta velocidad, que serían los primeros en toda Latinoamérica. Inclusive ni los Estados Unidos tienen trenes de alta velocidad como lo pretende hacer nuestro país. En esta semana se iba a reponer el proceso de licitación, sí, tengo entendido. Hoy precisamente salió todo este proceso, y pues la verdad, como ya se había dicho, en realidad nuestro movimiento había planteado eso desde antes. Esta empresa que ya había ganado la licitación, en realidad podría volver a hacerlo, porque no es una cuestión solamente de infraestructura, sino que ninguna nación, experiencia, sí. Y también volvemos al asunto del financiamiento. Ninguna nación puede financiar algo así ahorita. Claro. No es, y esto nos ayuda a aclarar que los BRICS no es que mucha gente nos dice, bueno, Brasil tiene problemas, Rusia tiene problemas, India tiene problemas, y por supuesto que los tienen, pero la idea no es solos, sino la unión de estas naciones sí puede ayudar. Dar un optimismo a las demás. No es que ellos van a salvar al mundo claro. per se, pero sí pueden dar un optimismo. Y algo que me gustaría mencionar para dar una idea de cómo, porque no es una receta muy práctica, pero sí tenemos una idea de cómo se puede hacer. Veamos la India. O sea, Modi, en la reunión que tuvo también el año pasado, que fue muy activo en los Estados Unidos a nivel mundial, él dio un discurso en donde decía, así como Martin Luther King peleó, así como Gandhi hizo un movimiento por la libertad, sí. ¿no? Yo les pido que se unan a mí para hacer un proyecto ahora por el progreso, ¿no? Entonces la mayoría de la gente aplaudió, había muchos jóvenes, inclusive había un buen número de gente del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, un ejemplo que daban en la India, el Daily Telegraph de la India decía, el proyecto que hizo la India demuestra cómo una nación en vías de desarrollo es capaz de hacer algo que nunca más había hecho, y este proyecto es la sonda que mandaron a orbitar Marte. Esta sonda se hizo con un presupuesto tan bajo que en realidad avergonzó al mundo. ¿Por qué? Porque este periódico decía, bueno, si conocemos esta película, la de Gravity, la película, son las menciones que ellos hacen, Gravity y Avatar. Dice, Gravity costó más de $200 millones hacerse. Una película suponiendo que el ser humano llegaba, etcétera, ¿no? Avatar, una película totalmente loca de lo que es el ser humano, etcétera, ¿no? Hollywood, estamos hablando de Hollywood. Entonces ellos dicen, estas películas costaron entre 100 y 200 millones de dólares. La sonda real que sí llegó a Marte, que sí se construyó, que dio empleo productivo, que va a traer beneficios a la India y al mundo, costó 74 millones de dólares. Entonces decían, ¿qué es más barato? ¿Estupidizar a la población? ¿No? O confrontar los problemas reales y resolverlos, ¿no? Ahora, entonces estaremos pensando que eso del tren México-Querétaro podría ser una posibilidad de un primer paso. Por supuesto. Esperemos que lo dé, porque la idea son tres proyectos importantes. Uno es el México-Querétaro, otro es el Nayarit-Ciudad Juárez, que también está proyectado, y otro es el transísmico, el proyecto de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz. Se tendría igualmente proyectos, son ferrocarriles de alta velocidad, tecnología de eléctrica, y el asunto es superpuertos que podemos colocar en ambos océanos, y empezar, como decíamos hace rato, desarrollar el sureste del país, que es una deuda histórica. Lo podemos hacer a través del transísmico, porque una vez teniendo un sistema eficiente de traslado, no solamente van mercancías de un océano a otro, sino que podemos incorporar a todas estas regiones al desarrollo que va a tener una obra de este tipo. Son superpuertos que se tienen que construir. Las mercancías que llegan y que salen es mucho más eficiente, y tendríamos que hacer una serie de obras adicionales para conectar ya internamente el sureste con el transísmico. Entonces estaría el sureste mexicano conectado al mundo y sería parte de este sistema de conexión ferroviaria, y además era un viejo sueño de Benito Juárez concluir ese transísmico. Muy bien, pues estamos invitados a tener otro programa referente
a los temas que mencionaron aquí, de precisamente la gestión hidrológica, la gestión del agua, porque pues sabemos que el agua es un bien finito y además muy necesario para la vida, ¿verdad? Empezando por la humana. Entonces ahí tendríamos que tener otra charla. Están cordialmente invitados a otra charla, y también en breve pues para ver si realmente esto del tren México-Querétaro se hace realidad, y si realmente es el tener una apertura mayor hacia otros confines del mundo para beneficio de nuestra economía. Claro que sí, con mucho gusto, Marco. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Carolina y mi amigo Gerardo, aquí les hacemos entrega de su reconocimiento por su participación en este programa, y pues realmente les agradecemos mucho su tiempo, ¿verdad? Y la información que nos han traído. Es un placer, de verdad. Buenas noches y hasta la próxima.